es eso? ¿Qué hace? Bueno. Buenos días, buenas tardes, perdón, querida audiencia. ¿Cómo estás? Estamos aquí junto a mi hijo Esteban en este nuevo ciclo de ¿Sabías qué? Y hoy vamos a continuar y desarrollar la temática que veníamos hablando. Recuerdan que estuvimos hablando las dos anteriores sesiones de que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, ¿no? Y que habíamos hablado que este temor no tenía que ver con algo emocional, ¿no? Con un terror, con un miedo, así que uno como que no quiere acercarse a Dios, sino que más allá de la grandeza e inmensidad de Dios, esta actitud de temor nos hacía anhelar estar con Él, tener una actitud reverente y sobre todo una actitud y una respuesta obediente a sus palabras. Y en este sentido decíamos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Obedecer a Dios, ¿no? Es el principio, el primer paso para poder ser sabios. ¿No es cierto, Esteban? Sí. Y habíamos desarrollado un poco eso, pero hoy queríamos seguir y tomar la obediencia bíblica, ¿no? Poder ver las distintas historias o los distintos momentos y personas de la Biblia que como de obediencia trae bendición y este principio del reino, ¿no? Se cumple y hasta el día de hoy, o sea, Dios no cambia, Dios es el mismo. Y hoy en día también la obediencia trae bendición y la obediencia a lo que Dios manda, Dios dice y lo que trae bendición y es lo mejor para nosotros, porque quién sabe mejor cómo hacer las cosas que el creador de todas las cosas, ¿no? Así que es así, es así. Ciertamente hay, uno puede ver a lo largo de la Biblia, desde el libro de Génesis y hasta el libro de Apocalipsis, que hay determinadas leyes espirituales. Así como hay una ley física de la gravedad, que si uno deja caer un objeto acá en esta tierra, este objeto cae, ¿no? Por la atracción que ejerce la masa terrestre sobre este. De la misma manera hay leyes espirituales en donde las acciones que uno realiza desencadenan determinados sucesos, ¿no? Y esto es importante para que nosotros podamos saber, ¿no? De que no podemos vivir la vida andando así, pateando tachos y diciendo, bueno, total que, ¿no? Sino que cada cosa que hacemos va a tener sus consecuencias. Es como al principio, a mí me encanta la física, yo soy fan de la matemática, de la física y el principio de una de las leyes de Newton de acción y reacción, ¿no? O sea, a cada acción se le opone una acción igual y contrario, ¿no? Y es así, o sea, todo lo que haces tiene un efecto, básicamente a eso se refiere esa ley y como decimos, o sea, la obediencia parte del hecho de que cada acción que hacemos, cada decisión, todo lo que hacemos tiene un efecto, bueno, malo, intermedio, lo que sea, pero todo lo que hacemos tiene un efecto y por eso es que la obediencia nace de este concepto de obedecer lo que Dios dice para que los efectos de nuestras acciones, nuestras decisiones, todo lo que hacemos tenga un efecto que agrade a Dios, ¿no? Y que sea positivo, ¿no? Nos traiga una bendición. Ciertamente, a lo largo de la Biblia, si uno quisiera usar un término quizás más teológico, por así decir, se llama lo que es el principio de la doctrina de la retribución, ¿no? Es decir, acciones, ¿no? Desencadenan determinadas consecuencias. Y esto lo podemos ver, ya dijimos, a lo largo de la Biblia. Y es muy importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos frente a situaciones nuevas, sobre todo si uno es joven, adolescente, y uno dice, bueno, ¿cómo me tengo que manejar en la vida? ¿Cómo tengo que desarrollarme para no tropezar, para que me vaya bien? Y bueno, a veces es muy sencillo. Uno leyendo la Escritura, por ejemplo, el libro de Proverbios, uno puede ahí tener claridad sin haber cometido un error para después decir, bueno, voy a rectificarme. Aprender de la experiencia, puedes aprender de la experiencia de otros, puedes aprender de lo que otros ya vivieron y de los errores que otros cometieron y que aprendieron y mismo de principio, como decimos, de cosas que experimentaron otros, pero también de cosas que ya sabemos que no si Dios dice que hacer esto te va a causar esta consecuencia,
no esperes a que otro lo haga, que vos lo hagas para ver si es verdad o no. O sea, si Dios lo dice, es así. Y hoy en día, pues, se ha pasado tantos miles de años, podemos ver que los principios de Dios y los mandamientos de Dios se cumplen. O sea, es así. O sea, antes de ir a un poco a un recorrido bíblico, como un botón de muestra uno puede decir un proverbio tan sencillo como aquel que dice: la blanda respuesta aplaca la ira, ¿no? Es decir, la situación es, hay un contexto donde estamos nerviosos, quizás el tono de voz de los distintos participantes se está elevando. Si uno se deja llevar por sus instintos... Una pelea familiar, hagamos así bien. Una pelea familiar. Empezás en la mesa a hablar y uno responde un poquito más fuerte y el otro se enoja. Sí. Y sigue subiendo el nivel de voz como así en... Entonces nos vamos sacando, digamos, sacando aún viejas historias, ¿no? Y queriendo ganar la disputa. ¿Y qué es lo que sucede? Uno a veces va subiendo el tono de voz y va siendo cada vez más agresivo. ¿Por qué? Porque uno quiere ganar la discusión. Pero ¿qué es lo que provoca en definitiva? Provoca que el clima se torne totalmente malo, negativo, y termina una pelea muchas veces muy difícil de resolver. El proverbio que nos dice, seguramente los sabios habrán estado observando durante mucho tiempo este tipo de cosas, y nos dice lo siguiente: la blanda respuesta, ¿no?, aplaca la ira. Es decir, que frente a una crisis conversacional, en vez de redoblar la apuesta, ¿no?, hablar más fuerte, quizás traer una palabra que traiga sosiego, tranquilidad, para pensar mejor en la situación, enfriar los ánimos, y realmente lo que uno se da cuenta es que da resultado. Sí. Entonces, ¿por qué probar con cosas que nos van a salir mal si ya alguien nos dijo, mira, anda por este camino, que es más fácil? Sí, ese es un muy buen ejemplo de cómo se aplican los proverbios, porque verdaderamente si uno se ve y cualquiera que escuche esto puede pensarlo en su contexto familiar, contexto de amigos, y si vos querés ganar una discusión, el otro también la quiere ganar. Entonces es como que lo que vos hagas, el otro lo va a redoblar, pero si el otro ve en vos una postura de no querer ganar una discusión, sino tratar de expresar tu punto, hablar lo que decís con tranquilidad, con un corazón de saber de que si gana una pelea, no gana nadie porque... No, que es peor. Muchas veces puedes perder un amigo. De verdad. Pero el amigo generar problemas, ¿cuántas, y todos sabemos cuántos problemas familiares hay por no poder... O sea, cuántas familias o hermanos o padres y hijos no tienen relación por el hecho de la falta de comunicación y no poder tener una charla normal sin que se ponga agresiva ¿no? Entonces es cómo estas cosas tienen tantos efectos y son cosas simples, un proverbio, cuántas letras tendrá, un par de palabras, pero hay sabiduría y el obedecer y el ser sabio en seguir esos consejos tiene efectos increíbles. O sea, por eso, en este ¿Sabías qué? Nosotros queremos hablar de estas palabras poderosas que te traen bendición a tu vida, te traen salud, te ayudan no solamente en la vida espiritual, sino aún en la vida relacional, en la vida natural, porque hay una gran sabiduría y que es bueno que nosotros podamos tomarla para no golpearnos, ¿no? Si nosotros vamos a hablar de esto que la obediencia trae bendición, podemos ver muchos casos en la Biblia. Y el primero vamos a hablar del caso de Abraham, ¿no? Aquel hombre que recibe un llamado de Dios para hacer una locura, ¿no? De repente Dios se le aparece y le dice, bueno, vete de tu tierra, tu parentela, es decir, anda de todo lo que vos conocés, amás, y anda a un lugar que yo te voy a mostrar, ¿no? No es como quien nos dice ahora, bueno, vos que estuviste, ¿no? El Señor te dice, bueno, vamos a Miami. Uno dice que Miami es lindo, quizás se vive mejor, se vive bien, y bueno, podemos ir. El Señor le dijo a Abraham, anda a un lugar que te voy a mostrar. Y Abraham, siendo un hombre que enganchó la propuesta de Dios, se enganchó con Dios en un sentido, y le creyó a Dios, fue un hombre que trasladó esa fe en obediencia e hizo lo que Dios le mandó. Y de esta manera vemos como él le fue bien, ¿no? Es más, Dios luego le dio promesas tremendas y hasta el día de hoy, hablando de casi 4000 años,
el nombre de Abraham es un nombre famoso, no solamente para el cristianismo, sino también para el judaísmo y aún para los musulmanes, ¿no? Es decir, el nombre de Abraham, ¿por qué? Porque fue un hombre que obedeció a Dios y en este sentido fue prosperado. Y práctico, ¿no? No era tipo tan complejo, era simplemente Dios no le pedía, tenés que saber hasta dónde estás yendo, tenés que tener, o sea, Dios no requería mucho más que su obediencia, su disposición a obedecer y de todo corazón. Y ahora también vemos otro ejemplo de un contraejemplo, como la desobediencia, pues si vamos un poquito antes, el jardín del Edén, la creación, vemos básicamente Dios creó el mundo, creó todo y dio al hombre una responsabilidad y le dijo que podía disfrutar de comer de todos los árboles y todos los frutos del Edén, del jardín, pero que había uno que no podía, que no debía, ¿no? Y ahí estaba la oportunidad de obedecer a Dios o desobedecer. O sea, era no comer de esto. ¿Por qué? Porque decía que iban a morir, ¿no? Y bueno, eso sucedió al final. Ellos decidieron ver de que, bueno, que quizás eso les pareció que era algo agradable, algo bueno, algo lindo. Y en vez de escuchar simplemente la voz de Dios y obedecer, probaron y tropezaron, ¿no? Ciertamente esto es una debilidad que tiene el ser humano, pero bueno, hay muchos casos, otros casos en la Biblia de gente que ha obedecido y le fue bien. Por ejemplo, uno puede ver el libro de Josué, ¿no? El libro de Josué, en reglas generales, nos muestra a un pueblo de Dios obediente a la palabra de Dios y por eso nos relata que esa conquista de la tierra que Dios le había prometido fue tan contundente, entre comillas, tan sencilla, porque era un pueblo obediente. Sin embargo, vos sabés que hubo un incidente en ese libro, un incidente de desobediencia que realmente le jugó muy en contra. ¿Vos te acordás cuál es? Cuando les habían dicho que no podían llevar, tomar nada del botín, no sé cómo se dice exactamente, pero que se lo llevaron y por culpa de eso que murieron en una batalla un par de hombres. Es decir, hubo una persona que... me la acordé, ¿viste? Que Dios le había dicho... Acá, ¿no? Que Dios en el capítulo 7 de Josué, que dice que Dios había dicho que no tomen nada del botín. Es decir, esto no es una guerra en la cual se va a beneficiar por saqueo, sino que no importa el botín. Acá hay otros motivos para conquistar esta ciudad. Pero este hombre, Acán, vio algo muy lindo, muy hermoso, muy codiciable, y desobedeciendo a Dios lo tomó. Y esto hizo que rápidamente en la próxima expedición este pueblo sufriera una terrible derrota. ¿Por qué? Porque la obediencia prospera, la desobediencia a Dios te lleva lamentablemente a la derrota. Y un ejemplo por ahí muy bueno ese del libro de Josué de la obediencia del pueblo de Israel es cuando marcharon alrededor de Jericó y Dios le dio un mandato específico de cómo tenían que marchar durante 7 días, tocando las trompetas, esto. Y lo loco es obedecer cuando pensá que marcharon por 7 días, cuántas vueltas, no sé, y no pasaba nada. O sea, era obedecer a Dios, pero obedecer sin ver nada todavía, porque pensá que al 7.º día, después de haber marchado tantas veces alrededor de la ciudad, pues, tocando las trompetas, o sea, era... Y dicen, y no decía que se empezaban las murallas empezaban a romperse o a destruirse o había cosas, no estaba pasando, o sea, a nivel visual nada, pero sabemos que espiritualmente la obediencia trae bendición y al final del 7.º día, cuando marcharon y tocaron las trompetas y la muralla de Jericó cayó, vemos como esa obediencia, que no fue solamente ese día, fue el obedecer todos los días y cada detalle de lo que Dios le había dicho, trajo esa bendición de que pudieron conquistar la ciudad, ¿no? Esto en un sentido nos trae paz, porque ciertamente creo que todos hemos vivido situaciones en que a veces nuestro buen comportamiento no traía quizás un resultado positivo a corto plazo y uno dice, bueno, pero al final, ¿no? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué me porto bien en el trabajo si siempre el aumento se lo dan quizás al que es más vivo, más pícaro, pero no al más trabajador? ¿O por qué si yo
quizás digo la verdad, ¿no? Y uno es sincero y dice, mira, la verdad que me equivoqué, esto me salió mal, y a veces pareciera que a la gente prefiere que uno le mienta, ¿no? Entonces, uno a veces está en esta tentación, ¿no? De caer caer en desánimo porque las cosas no suceden, pero lo cierto es que, nuevamente, la obediencia trae bendición. Hay que insistir, hay que perseverar. Son leyes espirituales. Dios es fiel. Dios es inconmovible. Dios sabe lo que hace también. O sea, Dios sabe lo que hace. Creo que a cualquier persona o cristiano que sea de mayor edad puedes preguntarle y seguramente te va a poder contar como muchas cosas que todavía por ahí me he dado, a la edad de mi papá, por ahí todavía no ves el fruto de muchas cosas, pero como en su momento y a su debido tiempo uno puede ver el fruto de la obediencia a Dios. Y creo que como que eso es lo que deberíamos como que quedarnos, y lo más importante es saber que obedecer, y esto debería ser lógico, obedecer al creador de las cosas es lo más sabio que puedes hacer. Exacto. Y bueno, muchas veces, bueno, Esteban quizás se acuerde, pero a todos mis hijos, más de una oportunidad, ¿no? Frente a una situación en el colegio, ¿qué es lo que uno les trataba de decir? Decirle, bueno, si vos sos responsable, diligente, vas a prosperar. Esto lo dicen los proverbios, ¿no? Ahora, si vos sos negligente, desatendés las cosas del estudio, después no le pidas al Señor que te vaya bien en un examen. Entonces, la diligencia trae, ¿no es cierto?, algo bueno, algo positivo. Y muchas veces les hemos dicho a los chicos, bueno, insistan en ser responsables en sus quehaceres, porque esto no solamente que les va a traer resultados positivos, sino que va a ser bueno para la formación del carácter, ¿no? Porque en todo esto también hay un tema de formación. Uno muchas veces, el ser humano es maniero, ¿no? Y cuando uno es como aquel animalito que no está domesticado y quiere hacer lo que quiere, y bueno, porque quiere hacer lo que quiere, le cuesta, ¿no?, agarrar trote, ¿no? Le cuesta andar por el camino, le cuesta seguir, ¿no?, las reglas, pero decimos, bueno, aprende a andar por el camino, tener paciencia, obedecer, cuesta, a veces es difícil, sí, pero esto te va a formar y vas a ver que a la larga vas a triunfar. Muchas veces, y creo que la mayoría de las veces, no se siente, o sea, no es que, qué ganas de obedecer, o qué ganas, y me acuerdo de esos ejemplos cuando mi papá me decía frente a situaciones, aconsejarme sobre lo que la palabra de Dios y lo que Dios dice que es lo correcto de hacer, y muchas veces no sentirlo, no querer hacerlo, no pensar que es la mejor solución, pero creo que ahí está donde falla mucho la generación de hoy en día, es que está todo basado en lo que sentís, en seguir tu corazón, en seguir lo que te dice esto y aquello, y es lo peor, o sea, seguir simplemente lo que te dice tu corazón y tus emociones, porque nuestras emociones cambian, nuestros sentimientos son variantes constantemente, nuestro corazón es engañoso, o sea, entonces creo que lo más importante es ir lo que no cambia y seguir y obedecer al que no cambia, que es Dios, ¿no? Y ver esa de vuelta, que para mí es lo más sabio, desde el punto, yo soy muy lógico, desde el lado yo estudio ingeniería, para mí las cosas son muchas veces muy lógicas, y pensar en esto, el que creó las cosas, el que creó, se nos rompió la cocina el otro día, y claro, ¿dónde te vas a fijar para arreglarlo? ¿Vas a simplemente preguntarle a alguien que no sabe nada? No, vas a buscar al diseñador que hizo un manual de eso, y te vas a fijar cómo funciona, cómo arreglarlo, cómo cambiarlo. Lo mismo con Dios. Si Dios creó a todos, creó el mundo, ¿a quién le vas a preguntar cómo las cosas funcionan bien? Porque lo podríamos haber arreglado al horno de otra manera, y por ahí duraba 2 días o duraba un mes y se rompía de vuelta, pero si seguimos lo que dice el manual y lo que el fabricante, el creador de ese horno nos indica, solamente va a quedar bien, quedó perfecto, ¿verdad? Y da resultado a largo plazo, ¿no? Aunque yo le tiré la oreja a los chicos porque yo esperé, bueno, acá les voy a decir una intimidad familiar, ¿no? Tengo 3 hijos que estudian industrial, 2 ya se han recibido de técnicos industriales, y yo simplemente soy un perito mercantil, un contador, y a veces termino haciendo las cosas que se supone que ellos tendrían más habilidad,
termino haciéndolo yo. Pero bueno, esto... Porque vemos el potencial que tiene. Pero bueno, esto es al margen de la charla. Pero ya en el Nuevo Testamento, el mismo Pablo dice en Gálatas capítulo 6, Dios no puede ser burlado, ¿no? Como diciendo, Dios estableció unas leyes y bueno, ya son así. No es que Dios es malo y espera que te equivoques para golpearte. Hay leyes que se cumplen. Y Pablo dice, todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Entonces, ¿qué es lo que estás sembrando? Bueno, conforme a lo que siembres, vas a cosechar. Si sembrás en hacer las cosas bien, te va a ir bien. Pero vos creo que tenías una duda respecto a esto, ¿no? Vos me habías dicho que sí, había algo que estaba bueno, pero no te terminaba de hacer nada. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque no hay que olvidarnos de que Dios quiere nuestra obediencia, pero no quiere que seas un robotito que mire cómo es algo y hagas esto y sigas esto. No, creo que lo más importante es recordar de que la religión cristiana no es una religión, ¿no? O sea, como que muchas veces hoy tenemos el concepto de religión, el mundo tiene el concepto de religión sobre tener reglas, cosas que puedo hacer, cosas que no puedo hacer. Yo me acuerdo cada vez que contaba a mis amigos que era cristiano esto, me decía, vos no vas a hacer esto, vos no vas a hacer esto. Es como que la gente entiende la religión desde las reglas, entiende la religión cristiana desde esto se hace, esto no se hace, esto se puede, esto no se puede. Vos no podés hacer esto, vos podés hacer esto. Como que la gente tiene esa visión de la religión. Y decir religión no es mal, o sea, nuestra creencia es una religión. El tema es tener cuidado de qué significa religión para vos, porque para la gente del mundo la religión significan reglas, para nosotros la religión significa una relación con Dios, ¿no? Es decir, en realidad el término religión viene de religar, ¿no? Es decir, justamente nos habla de un lazo que une y que nos habla de una relación, en este caso una relación con Dios. Claro, entonces como que el que a mí más me encanta el tema de la obediencia, pero muchas veces obedecí, pero sin relacionarme con Dios. Y no digo que está mal hacer eso, pero en ciertos puntos sí está mal, porque a Dios no le importa, o sea, solamente que obedezcas. Si vos obedecés, haces todo, pero no tenés, es como que yo con mi papá, le obedezco a todo lo que me dice esto, pero no me importa pasar tiempo con él. Él me dice, bueno, tenés que estudiar, tenés que trabajar, o tenés que hacer esto, tratar bien a tus hermanos. Hago todo eso, pero a mí no me importa estar con él, como que lo obedezco porque es mi autoridad, es mi padre y yo, pero no disfruto de estar con él, no me gusta hacer cosas con él, no me gusta sentarme y charlar con él en vivo, no me gusta hacer esas cosas. Entonces, es como que, ¿cómo se va a sentir él? Si decir, bueno, este me obedece, hace todo lo que yo le digo, pero no me conoce. O sea, me obedece, pero no me conoce. ¿Cómo que no te conoce? Y claro, porque hago todo lo que me dice, pero no sé qué le gusta a él, no sé qué disfruta hacer él, no paso tiempo con él, no paso tiempo escuchando lo que él. Y la obediencia, o sea, en mi religión se está, hablando de una relación con nuestro Padre Celestial, se termina transformando en seguir reglas. ¿Y por qué? Porque seguimos la regla, bueno, si lo hago mal, Dios no me va a bendecir, y si lo hago bien, Dios me va a bendecir. Y es como que terminar obedeciendo a Dios por lo que Dios puede darnos, y porque si hago bien las cosas voy a prosperar, me va a ir bien, y no por obedecer a Dios por el decir, por ese amor que sentimos por Dios. Claro, ciertamente uno tiene que dejar en claro que la obediencia sí trae bendición, pero que esta obediencia que nos marca la Biblia son como señales, marcas en el camino que nos ayudan a no desviarnos, pero no es el todo de nuestra vida, ¿no? Como bien dijo Esteban. O sea, no es como no es como o sea, esta es la obediencia a las leyes de Dios, a los principios del reino, no nace simplemente de la obediencia. Venimos diciendo que todo esto nace del temor de Dios y que el temor de Dios es esta admiración por Dios. Entonces, todo esto, la obediencia a Dios no es el punto final, es como que esto nace de una relación con Dios. Yo amo a Dios, yo tengo una relación con Dios, yo me relaciono con mi papá, lo amo, disfruto pasar con él, conozco lo que a él le gusta, lo que no le gusta, y si yo sé que a mi papá no le gusta que le grite o lo insulte o cualquier cosa, por amor a él, yo voy a obedecer lo que él me dice que no le gusta que haga esto, no le gusta que haga aquello, y voy a obedecerlo porque me importa. Entonces creo que con Dios funciona de la misma manera. Amo a Dios. Al crear una relación con Dios, hay un montón de cosas que empiezan a
me empiezan a importar de Dios, porque Dios se importa por mí, yo me importo por él, entonces empiezo a obedecer, no basado en, Dios me va a castigar, sino basado en que a Dios no le agrada esto. ¿Por qué voy a hacer algo que me distancie de mi relación con Dios, no? Ahora, vos fíjate que interesante, ¿no? Porque ciertamente uno podría pensar en la obediencia y alguno podría decir, bueno, yo hago todas las cosas bien, me porto bien, soy una buena persona, y todo lo cual, obviamente que si uno hace las cosas bien, ¿no es cierto? Hay una bendición, ¿no?, en hacer las cosas bien. Pero no es el todo de la vida. Cuando Pablo habla del gran pecado del ser humano, los dos primeros grandes pecados que marca el apóstol Pablo al hombre, a la mujer, no es necesariamente el tema de que la gente haga lo malo, aunque después las consecuencias sí son malas, sino que él dice que no le dieron a Dios el lugar que él merecía, ¿no? Es decir, no le reconocieron como Dios ni le dieron gracias, ¿no? Entonces, creo que hablamos de obediencia como bendición y es bueno que lo podamos asimilar, pero debemos tener en cuenta esto que dijo Esteban, ¿no? Que acá hay un principio. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, es decir, esta reverencia, admiración, respeto, amor, interesarme en Dios, ¿no? Y en esto que Pablo dice, es decir, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Dios realmente está en primer lugar en tu vida? ¿Tenés una actitud de gratitud hacia Dios? Porque hay mucha gente que realmente es gente honesta, buena y que hace las cosas bien y que aún uno podría imitar en muchos aspectos porque es gente responsable, diligente. Pero acá hay un punto que obviamente, como ya lo venimos diciendo varias veces, ¿no? Las verdades de la fe son como una flor llena de pétalos. Uno tiene que considerar todos los pétalos, porque si uno va sacando de un pétalo para decir, bueno, esto es lo que a mí me interesa, la flor queda totalmente desmerecida, ¿no? Entonces, un pétalo de la obediencia está bien, pero hay otros pétalos en nuestra vida que tienen que ver justamente con esto que es darle a Dios el primer lugar. Y este darle a Dios el primer lugar es tratar de conocerle, amarle, tener una relación con Él, saber que es un Dios personal, un Dios que quiere morar en nuestra vida, un Dios que aún no solamente es Dios, sino que también entiende nuestra naturaleza humana porque sabemos que se hizo hombre en Cristo Jesús. Con lo cual, todo esto realmente es una obra muy maravillosa que en realidad podamos tener una relación con Dios. Pero aparte hay otro tema más, Esteban. Porque si bien hay gente que sin tener en cuenta a Dios hace las cosas bien. ¿Qué pasa con los que hacen las cosas bien? No, pero quiero ir a otra cosa antes. Te estás adelantando, me parece. O quizás estoy tomando la mala costumbre que mis hijos suelen decir de que interrumpo y respondo a preguntas que no me hacen. Pero bueno, ahora soy papá. No, pero el tema pasa por lo siguiente. ¿Qué pasa con aquella gente que hace las cosas bien, pero en realidad sabemos que al ser humano le cuesta, justamente como dijimos antes, enderezarse en su camino? El ser humano tiende a moverse mucho por sensaciones, por sentimientos, por lo que ve atractivo en un momento, y en este sentido es como que aún uno temiendo a Dios pareciera que a veces, como dijimos antes, ¿no? Si estamos en medio de una contienda familiar y nos cuesta bajar el tono de voz. Sabemos que lo que Dios manda es, bueno, tranquilízate para que haya paz, pero uno no quiere dejarse pasar por encima. No es lo primero que fluye de uno. Entonces ahí es nuevamente donde también Dios no solamente es alguien que merece nuestra gloria y honra, sino que Dios es alguien que también nos ayuda en nuestra debilidad, porque dice que Él nos dio de su Espíritu Santo para darnos sabiduría, gracia, claridad, que en esos momentos que estamos turbados y queremos golpear la mesa, Dios nos habla y nos dice, tranquilo, cállate,
no importa ganar la discusión, importa que en tu casa pueda morar la paz. Vos sos hombre de paz, tiene que haber paz en tu casa, Bueno, ¿no? ¿verdad? Creo que eso está buenísimo y es algo que a mí me encanta cuando en Gálatas 5 habla de los frutos del Espíritu, ¿no? De lo que es vivir en el Espíritu y no vivir en la naturaleza pecaminosa, ¿no? Porque hay pecado en nosotros, o sea, si no hubiera pecado en nosotros esa naturaleza, no tendríamos ganas de pecar nunca más. Pero la realidad es que eso está ahí hasta que Jesús no vuelva y nos glorifique, no va a seguir estando, pero por eso es que Pablo nos habla tanto en esa carta de vivir por el Espíritu, caminando en la naturaleza del Espíritu, no en de la carne, no en de la naturaleza pecaminosa, y habla de los frutos que vienen de caminar en el Espíritu. Y creo que no es tanto de cómo camino en el Espíritu, qué tengo que levitar, o cosas así. Creo que caminar en el Espíritu es esto, tener una relación con Dios y dejar que mediante una relación con Dios el Espíritu que Dios nos dio crezca en nosotros y Dios pueda depositar todo lo que hay en Él en nosotros para que puedan fluir de nuestra vida esos frutos del Espíritu que habla de amabilidad, paciencia, mansedumbre, todos estos frutos que nosotros, no sé si es tanto de tener que ganárnoslos, sino mediante una relación con Dios y tener intimidad con Dios, dejar que ese Espíritu entre en nosotros y nos llene, y es algo que tiene que, día a día, ¿no? Es algo que día a día necesitamos, no es que dice la semana pasada y dura para siempre, ¿no? Es lo que dijimos antes, lo que uno siembra, eso cosecha. Es decir, si uno siembra una relación con Dios, ora a Dios, lee la palabra, tiene comunión, ¿no? con gente que te ayuda en tu vida, obviamente en tu vida todo esto va a florecer. Pero bueno, pero vos tenías, ahora sí tenías creo que dos cuestiones, sí, otras dos cuestiones más muy importantes. Ya estamos terminando, pero estaría bueno dejar para la próxima esta, porque claro, yo me imagino a la gente que escucho, ve, y la vida no es tampoco 2 más 2 son 4, ¿no? Es como que... ¿no? Haces 2 más 2 y te termina dando 7 o no llegas a los 4, ahí como que... ¿Qué pasa cuando gente que es temerosa de Dios y tiene relación con Dios hace las cosas bien, pero esos frutos todavía no se ven o le termina yendo mal o le termina... Muchas veces uno piensa, ¿cómo hice tantas cosas bien en mi vida y ahora estoy acá o ahora estoy allá? Y no pasa lo que esta ley de la retribución pareciera que no se cumple en esas vidas, ¿no? Claro, ¿no? Tenés razón, porque ciertamente venimos hablando, y hay muchos pasajes que avalan esto, ¿no? Que la obediencia trae bendición. Pero ¿qué pasa con aquella gente que es buena, que ama a Dios, que es obediente a Dios, pero de repente uno puede pensar tiene una enfermedad terminal, tiene una crisis económica, tiene alguna situación que es inexplicable? Es más, creo que hay un libro de la Biblia que habla de eso, pero no nos vamos a adelantar. Vamos a dejarlo para la próxima, que es un tema para desarrollar, ¿no? Bien, bien. Es decir que no te olvides, Dios es un Dios personal, Dios es un Dios que te ama, Dios es un Dios con el cual puedes relacionarte. Él te ayuda colocando luces en tu camino para que no tropieces, para que no tengas que experimentar el fracaso de por sí. Obviamente que si la has pasado mal, si has fracasado, no tengas temor, vuelve a levantarte, porque el Señor dice que 7 veces cae el hombre que ama a Dios y vuelve a levantarse. Así, un fracaso no es una pérdida total, pero a veces podemos ser más precavidos obedeciendo a la palabra de Dios. Pero bueno, nos quedamos con este ¿sabías qué? Y lo que queremos saber es, ¿qué pasa con aquel que haciendo las cosas bien le va mal? ¿Es posible esto? Bueno, vamos a verlo la próxima eso, ¿no? El próximo jueves te esperamos a las 18 horas en este ¿sabías qué? Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga.